Dios te bendiga, hermano, hermana, en esta preciosa hora. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite predicar su palabra. Gloria a Jesús. Dios bendiga tu vida y donde estés escuchándonos, sea de bendición esta palabra que el Señor ha puesto en nosotros en este día. Vamos a predicar bajo el tema Mirad que nadie te engañe. El tema de hoy es mirad que nadie te engañe. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Reyes, en su capítulo 13, del versículo 1 al verso 34. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabras de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: Prendedle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. El altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre le dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondiendo: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fuere. Y el otro le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: Tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido el que le había hecho volver, le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo.
Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él se fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno, y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Gloria a Jesús. Dios bendiga su palabra. Era necesario leer todo el capítulo para que usted pueda comprender y entender por qué la palabra del Señor habla sobre este hombre, este profeta que fue enviado por Dios. Y quiero recalcar algo antes. El mensaje se titula: mirad que nadie te engañe. Y es que es una responsabilidad tan grande que Dios pone en los hombres y mujeres que Él llama cuando da una palabra. Una palabra que sale de la boca de Dios es inquebrantable. Una palabra, cuando Dios la da, tiene que ser recibida a como Dios la da, y tiene que ser ejecutada como Dios la da. Y ese fue el error de este varón, porque si vemos en los primeros versículos, dice que él llevó la palabra a Jeroboam, a este rey, porque este hombre estaba haciendo altares a otros dioses, estaba quemando incienso, dice. Y entonces el mensaje que llevaba este hombre era de arrepentimiento, pero vemos de que de exhortación a que destruyera aquellos altares. Y vemos que hubo una confirmación de esta palabra cuando el altar se rompe, se quiebra y se derrama la ceniza. Él había pedido una señal, que si era palabra de Jehová, sucediera algo. Y ese algo era que se quebrara el altar y la ceniza se derramara. Y así sucedió en presencia del mismo Jeroboam. Vemos que la palabra fue respaldada, gloria a Jesús, porque salió de la boca de Jehová. Es una palabra verdadera. Aleluya. El problema se da cuando este varón se va, obedeció cuando le dijo: no te vayas por el mismo camino que viniste a Betel. No comas ni bebas ahí, porque Jeroboam le dijo: siéntate a mi mesa. Era un rey. Allí quizá había lo más exquisitez, lo mejor en manjares. Pero hasta ese momento, oiga bien, este profeta no se doblega a las ofertas que el enemigo le está haciendo, sino que sigue su camino, y como le dijo Jehová: vete por otro camino. Así se fue el profeta de Dios. Pero mire qué lamentable es cuando se deja engañar una persona. No se dejó engañar de Jeroboam, porque ante su vista, ante sus ojos, era un enemigo. Gloria a Jesús. Pero llegó otro, oiga bien, dice, un profeta viejo, falso, con mentira. Y le dijo, lo siguió, imagínese, así es el enemigo.
cuando te va a poner las tentaciones, cuando te va a querer distorsionar el mensaje que Dios te ha dado. Te va a seguir hasta donde está usted y te lo va a proponer. Pero no crea que se va a demostrar como un enemigo, sino muy amable. Te va a querer poner todas las cosas fáciles. Y dice que este hombre se fue en su asno, siguió al varón de Dios y lo halló debajo de un árbol, de una encina. Y ahí, escuche bien, si él hubiera sido profeta, ¿por qué le preguntó que si él era el profeta de Dios? Porque si mira ahí, gloria a Jesús, aleluya, poderoso Dios, en el versículo 14, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Si realmente Dios le había hablado a este profeta, entre comillas, este profeta viejo, ¿por qué le estaba preguntando que si era el varón de Dios? Si cuando Dios te da una palabra, te da todas las señales, así como a él se le había dado. Este era un profeta joven, quizá inexperto. Y de eso se aprovechó este hombre, este profeta viejo, para engañarlo. Se fabricó una profecía, una mentira. Porque le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Pero como el profeta ya se le había dicho al profeta joven, el de Judá, al profeta de Dios, de que no tenía que comer pan, ni beber ahí, ni irse por el mismo camino que había llegado, entonces le dijo, no iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Hasta ahí el hombre va bien. Hasta ahí el hombre, el profeta de Dios, se ha mantenido en la palabra. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Mire cómo se está fabricando ahí la profecía. Diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. El profeta joven perdió su vida y desobedeció al mandato de Jehová. El profeta viejo es prototipo de los falsos profetas de este tiempo que andan con la Biblia, que es la palabra de Dios. Son hipócritas, mentirosos, que no tienen amor. Porque miren las consecuencias de lo que hizo este hombre, este profeta viejo. El león que mató al profeta joven es el diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. En vez de ayudar, está llevando la gente al león destructor. Eso es lo que hacen los profetas viejos, los prototipos de este profeta viejo, que son los profetas falsos de este tiempo. Lo que hacen es ayudar al enemigo a llevarle gente para que las destruya. Mire qué tremendo esta palabra, gloria a Jesús. Y es que uno tiene que valorar la palabra, lo que Dios te ha puesto, lo que usted carga. Si usted sabe que carga una sana doctrina, guárdela, cuídela, porque el enemigo va a querer robarte, va a querer robártela, va a querer desviarte. Y como les decía, no se va a presentar como un enemigo. Porque allí leíamos en Primera de Reyes 13, en los primeros versículos, Jeroboam sabía el profeta joven de que Jeroboam era un hombre que estaba levantando altares a otros dioses y por lo tanto Dios estaba enojado con eso y en su misericordia le manda una palabra para que se arrepienta, que destruya esos altares. Pero vemos que le costó la vida a este profeta
no haber guardado la palabra que Dios le había dado. Fueron instrucciones claras, y así es la palabra del Señor. Te da instrucciones claras, que no es porque quiera, ni opcional, ni porque se me dé la gana, ni por agradar al pastor, ni por agradar a mi madre, a mi padre. No, hermano, no se puede. Saúl fue desechado por no obedecer la palabra que se le fue dada. Elí fue reprendido y desechado en el sacerdocio por no haber escuchado la palabra de Dios, cuando el sacerdocio tenía que vivir en la rectitud de Dios, guardar el altar, guardar las cosas sagradas de Dios, guardar el tabernáculo. Pero hoy día se nos ha entregado la palabra, la revelación, para no ser vendida, para no ser adulterada, para no ser manoseada. Oiga bien, gloria a Jesús. Miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. El fracaso de este profeta joven fue porque se dejó engañar del profeta viejo. Por eso le llegó la muerte, lo mató el león. No dejes, mirad que nadie te engañe, no te dejes engañar por nadie. Y ese por nadie es una palabra amplia que incluye tus hijos, tu padre, tu madre, tu abuelo, tus amigos, tu líder, tu pastor, tu apóstol, el evangelista, el profeta, todos con los que te relacionas. Hay familias que están divididas por la doctrina. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene la verdadera doctrina jamás se va a doblegar a una doctrina falsa. Jamás va a quebrantar la ley de Dios. Cristo lo dijo: yo he venido a poner enemistad entre los mismos de la casa. Cristo lo dijo. ¿Y sabe por qué vienen muchas veces las divisiones en la familia? Por la doctrina. Porque a uno se le ha sido revelada. Y al que tiene la doctrina, al que se le ha sido revelada, jamás la va a vender, jamás, oiga bien, la va a adulterar. Cuando sabe quién lo ha llamado, cuando respeta esa voz, la voz de Dios. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. No te conviertas tú a ellos, mejor que ellos se conviertan a ti. Que ellos puedan recibir la palabra que tú tienes de la sana doctrina. Porque doctrina hay muchas, recuerde. Doctrinas de hombre y doctrinas de demonios. En otras palabras, palabras de hombre y palabras de demonio. Pero nosotros nos mantenemos en la palabra de Dios. Mire que nadie te engañe. Dice Colosenses capítulo 2, aleluya. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Usted ha escuchado gente que dice: si es el mismo Dios que se adora? Si es la misma Biblia que tenemos, sí, pero usted está ciego, no tiene luz. Y por eso anda en contra de la palabra, en contra de la voluntad de Dios. Es la misma palabra, es la misma letra, pero si la letra sin la revelación del Espíritu Santo es muerta. La letra mata, pero el Espíritu vivifica, dice la palabra. Es el mismo Dios, dice usted. Dice la palabra del Señor: con dificultad se salva el justo, a donde aparecerá el impío y el pecador. Hay un montón de impíos llamándose ser hijos de Dios. Hay un montón de pecadores llamándose ser hijos de Dios.
que por sus obras, por su fruto, se conoce el árbol. Y el que es espiritual puede discernir. Es como que tiene un láser y puede discernir al que es espiritual y al que es carnal y al que es impío, al que es natural. El espiritual, dice, puede juzgar y él no es juzgado por nadie. ¿Sabe por qué? Porque la palabra lo lleva a un nivel más alto, gloria a Jesús. En conocimiento, en sabiduría, en entendimiento. A veces la gente lo mira hacia uno y dice, ay, es que ese no sabe nada. ¿Sabe qué pasa? Que la palabra no es para contender. Suficiente con lo que uno sabe, suficiente con lo que uno carga, que sabe que es de parte de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios que carga la doctrina no anda alardeando, yo sé esto, yo sé lo otro, yo sé lo otro. No, es humilde. En el momento que Dios le permite abrir la boca, ahí sí prepárese. Porque sabe que hay uno que te gobierna. Aleluya. Porque lo que carga no es de uno, es de parte de Dios. La revelación es del Espíritu Santo. Y Él la da como Él quiere y cuando Él quiere. Recuerde que la revelación ven en aumento. Aleluya. Entonces vemos que dice el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. Hay muchos que dicen, yo tengo el título de máster en economía y cree que con eso va a venir a sorprender a la iglesia. Si no tiene sabiduría de Dios, si no tiene el entendimiento, si no tiene la doctrina, no tiene el conocimiento, está vacío, está hueco. Por eso dice, y hueca sutileza por pura palabrería, quiere bendecir al pueblo de Dios, edificar la iglesia de Cristo, con la cual jamás se edifica de esa manera. Según las tradiciones de los hombres, dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo conocí en Honduras a un pastor que decía, hermano, por favor, no me predique del infierno. Era una iglesia de jóvenes. Predíqueme solo del cielo. Y mire, es que es terrible cuando uno tiene un compromiso con Dios. ¿Sabe por qué? Porque él implementaba el fútbol para traer los jóvenes a la iglesia. Todos los sábados estaba aquel hombre jugando fútbol en las canchas, supuestamente evangelizando a los jóvenes y trayéndolos a la iglesia. Pero ¿cómo era ese cimiento que le estaba sembrando en estos jóvenes? Falso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia me enseña que hay una gloria eterna, el paraíso de Cristo, el cielo, y me enseña también que hay un lugar de tormento llamado infierno y lago de fuego. Y Cristo lo enseñó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir sí, hacerse al lado de ese pastor y decir sí, cómo no, así lo voy a hacer? No, hermano. Uno no puede quebrantar su pacto. Uno no puede darle la espalda a quien te ha llamado. Y los que me conocen saben cómo son mis predicas en un altar. Y ahí me enfoqué en el infierno y no en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque había una responsabilidad grande, que si no se habla que hay un lugar de tormento donde viene a parar el pecador, todo desobediente, toda aquella persona que juega a ser cristiano, al impío, aquella persona que no está dando la medida, va a un lugar de tormento y se llama infierno. Aquel que está buscando los placeres de este mundo y no vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice aquel apóstol Pablo, y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres, porque hay hombres que quieren manipular al Espíritu Santo. Que se haga y se diga lo que Él quiere, y al Espíritu Santo nadie lo va a manipular, ni lo va a sobornar. A Dios nadie lo soborna, a Dios nadie lo manipula. Él tiene su palabra establecida. Si usted se aparta del camino de Dios, el que pierde es usted. Él sigue siendo Dios, el Todopoderoso. Gloria a Jesús. Según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo que se están utilizando?
los conciertos, aquel montón de luceríos, conforme a este siglo. Los deportes. Ay, dices que los jóvenes hay que usar estrategias para atraerlos. Yo fui joven dentro de la iglesia y quizás fui de los jóvenes anticuados, porque a mí me gustaba el ayuno, a mí me gustaba la oración. Cuando los adultos estaban en ayuno, quizás éramos 2, 3 jóvenes nada más en ayuno. Y los que me conocen saben que no es mentira lo que estoy hablando. Me gustaba, si había reunión, ser de las primeras, estar en la iglesia responsable, con puntualidad. Si me tocaba hacer un trabajo, lo hacía con amor a Dios porque era para Él. Desde los 12 años que vine a los pies de Cristo. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y recuerdo que en ese tiempo, esa generación de jóvenes se levantaron muchos sirviendo a Dios. Pero hoy vemos que quieren cambiar la palabra, la doctrina de Cristo por rudimentos del mundo. A nosotros no nos trajeron a la iglesia por un deporte. A nosotros no nos trajeron por un concierto. Por traer lo del mundo a la iglesia. No nos trajeron así, nos trajeron con palabras de llamamiento. Recuerdo el día que vine a Cristo. Fue una palabra de evangelismo. Fue una campaña evangelística. Y cuando el evangelista dijo, se va a cerrar la puerta. Y el que ya no entre, ya no va a entrar más. Y tenía apenas 12 años. Y estaba en un estadio. Oiga bien. Y yo sentía que mi corazón se iba a salir. Y yo decía, si yo no voy, me voy a perder. Si yo no recibo a Cristo, me voy a perder. Porque yo estoy mal delante de Él. Y recuerdo que bajé aquel graderío. Y me fui donde estaba un ujier y le dije, ¿qué tengo que hacer para ser evangélica? Escuche bien. A los 12 años, y usted puede decir, ¿cuántos cipotes, niños, adolescentes, tienen 12 años y que lo que les interesa es estar mejor en el internet, oír música del mundo y cuántas cosas? Y menos leer la palabra del Señor, menos escuchar un mensaje. Por eso en esta página usted va a encontrar gente, jóvenes, niños, adultos, porque la palabra es para todos. ¿Qué sé yo si Dios tiene un plan para tu vida siendo un niño? ¿Qué sé yo si usted como joven que está escuchando la palabra, Dios tiene un plan para tu vida, así como la tuvo conmigo? Dijo Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo, que nadie te menosprecie por ser un joven. Pero vemos cuando se mantiene la palabra y no te dejas engañar por los rudimentos del mundo, por la filosofía huecas, sutileza, porque te van a hablar con suavidad, con palabras blandas. No crea que se te va a presentar el diablo con cacho y cola, no, hermano. Va a usar hombres porque sabe que es un espíritu, aduladores. ¿Sabe que esas palabras de ese profeta mentiroso, de ese profeta viejo, trastornó, lo confundió, lo trastornó y lo distorsionó a este profeta joven, haciendo que desobedeciera a la palabra de Jehová, que le había dicho que no comiera ni bebiera en ese lugar? No debemos comer doctrinas mezcladas ni contaminadas. Cuando a usted lo invitan y dice, no, si solo es un culto. ¿Y es que vos no vas a la iglesia? Sí, yo voy a la iglesia. Ah, pues ¿por qué no vas a esa iglesia? Vení, te invito, es mi iglesia. Y usted acepta ir, usted carga la doctrina sana. Y usted acepta ir a una iglesia contaminada, donde están ángeles caídos ministrando. Tenga mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque usted se va a contaminar. Usted va a cargar lo que ellos cargan.
Y esto le pasó a este profeta joven. Se dejó manipular, se dejó endulzar con las palabras, se dejó creer. ¿Sabe por qué? Sabía el enemigo cómo podía llegarle siendo un profeta con una profecía. Sos evangelista, te va a tirar otro evangelista. Sos un apóstol, te va a tirar otro apóstol para que te quiera engañar. Sos un pastor, te va a tirar otro pastor para engañarte. No debemos comer doctrinas mezcladas ni contaminadas. Al sentarse aquel profeta joven en aquella mesa del profeta viejo, comenzó a comer la comida de su casa. Fue que comenzó a comer lo que él cargaba, la mentira, la palabra adulterada, la doctrina falsa, la herejía. Oiga bien, la herejía que él había cometido. La falsedad, el engaño. La comida es la palabra aduladora, las ofertas que te hacen. ¿Cuántas misiones a nivel del mundo ofrecen dinero para que usted vaya como pastor y levante una iglesia? A mí me lo han ofrecido. Y cuando veo que no es la doctrina de Cristo, nos vemos, a Dios gracias. ¿Sabe por qué? Porque uno no puede adulterar la palabra. Porque eso te lleva a tu muerte espiritual. Te mate el león. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar y no a buscar los que están del lado de él. Oiga bien, no a buscar a aquellos mediocres. No a buscar a aquel tibio, no a buscar al carnal, no a buscar al impío, no a buscar al pecador, porque eso los tiene de su lado. Va a buscar al espiritual, aquel que carga lo de Dios. Escuche bien. Por eso dice el tema, mira que nadie te engañe. Mira que nadie te engañe. ¿Cuántos padres tienen una doctrina falsa y le dicen a su hijo, vamos a mi iglesia? Y a veces hay hijos que se hacen enemigos de los padres. Porque dicen, no, yo estoy en la sana doctrina. Y aquí nadie me mueve. Yo estoy en la luz de Cristo, en la luz del Evangelio, en la luz de la palabra. Y nadie me va a mover. Es tremendo. Pero así tiene que ser. Por amor a la verdad, por amor a la palabra. Tienes que guardarte limpio, puro esta palabra que cargas de parte de Dios. Aleluya. Mira que nadie te engañe. No te dejes engañar por nadie. Y mediten esto, por nadie. ¿Cuántos matrimonios están divididos? Uno con una doctrina y el otro con otra doctrina. Qué terrible. Hay un problema muy serio. Porque estas dos personas se pueden perder. Hay una administración de espíritu. Hay una administración de palabra. Es un riesgo muy grande. Gloria a Jesús. Así que Dios te bendiga en esta hora. Mira que nadie te engañe. Estamos viviendo los últimos tiempos. El tiempo de la apostasía, el tiempo del engaño. Pero hay una iglesia gloriosa. Una iglesia que Cristo viene a levantar. Que no ha doblado sus rodillas ante Baales. Que está clamando. Que está ayunando. Que está leyendo la palabra. Que está en santidad. Que se está consagrando. Está haciendo obras de justicia, obras de piedad, está compartiendo con el necesitado, está dando misericordia, gloria a Jesús, y está guardándose, consagrándose para Dios, dando frutos dignos de arrepentimiento. Dios bendiga a la iglesia de Cristo. Hay que seguir adelante, guardándonos. Mirad que nadie te engañe. Dios te bendiga.